Bueno, nosotros como jugadores vemos a los NPCs como un relleno más que todo, como solamente para ambientar esa vida que nos ofrece tal videojuego que estemos jugando. O también podemos creer que los NPCs solamente son personajes que nos dan misiones principales o secundarias, o como sea. Pero creo que los NPCs pueden ser más que eso, más que solamente muñequitos moviéndose por el mapa, haciendo lo que tienen programado hacer, o más que solamente darte misiones. Así que en el video del día de hoy hablaremos de la importancia de los NPCs. Pero ya vaya. Antes de seguir con el video, recuerda que si te gusta este video, dale un pedazo de like. Un like. Así agarras el mouse y aprietas ¡boom! Y das like, ¿ok? Bueno, entonces empecemos. ¿Qué es un NPC? Un NPC es una abreviación de Non-Player Character. O para que los que no sepan inglés, personaje no jugable. Ellos son una parte importante en el mundo de los videojuegos. O sea, como dije anteriormente, porque gracias a ellos le dan como profundidad al juego. Y bueno, llenan de vida al mundo que nos rodea. O sea, es como el mundo real. O sea, tú sales, literalmente tú eres el protagonista y todas las personas que te rodean son NPCs. Pero al igual que en la vida real, en un juego tú vas a ir conociendo a personajes memorables que te harán sentir muchos tipos de emociones. O sea, te puedes encariñar tanto con uno que llorará su pérdida, o puedes odiarlo tanto que te alegrarás por su desgracia. O sea, aunque no lo creas, tú los ves como alguien vivo dentro de ese mundo. Y eso le da emoción al juego. Bueno, hasta que ves los NPCs de Assassin's Creed. Bueno, eso lo dejamos para otro video. Pero, ¿qué otras funciones tienen los NPCs? Ahora hablemos de otras funciones que tienen. Ellos sirven para adentrarte en el mundo en el que te encuentras, como ya lo había dicho, contándonos sus historias o la historia del mundo, dándonos sus puntos de vista. También sirve para guiarte por el camino, o sea, como Navi de Zelda. O como dije anteriormente, las personas que te dan misiones diciendo dónde tienes que ir. Esas son algunas de las funciones que tiene un NPC. Pero, ¿cuál es el objetivo final de un NPC? El objetivo de un NPC es que el mundo no se vea vacío, que le dé vida al mundo. Muchos pueden aportar mucho a la historia y otros solo están ahí para bailar, hacer caos o para que le hagas bromas. Al nivel que muchos de ellos pueden quedar marcados en nuestros recuerdos por lo que nos enseñaron, los que nos dijeron y lo que nos mostraron. Algunos incluso nos hizo llorar por su muerte. Y no me digan que no, Muchos nos hicieron reír también. O sea, el objetivo de un NPC es muy variado. Y este puede servir para muchas cosas. Y bueno, el trabajo en NPC es darle vida y lo hace muy bien, la verdad. Porque, o sea, solo imagínense un mundo sin NPC, un Assassin's Creed sin NPCs, un Watch Dogs sin NPC, un GTA sin NPC. Solo imagínense eso. Un mundo completamente vacío, sin nada, sin rastro de vida. Sería muy vacío y muy aburrido, la verdad. No está la gorda de la esquina que agarras a coñazo en GTA. De verdad, qué aburrimiento. Pero prosigamos. O sea, no es una mentira que a lo largo de los años hemos podido ver la evolución de los videojuegos. Y los personajes que encontramos no son una excepción. Ellos tienen una mejor programación, sino que actúan distinto dependiendo de la situación. Hasta tuvieron casos que se experimentó con una inteligencia artificial, para que pudiéramos tener conversaciones aleatorias. Y esto ya pasó, como fue el caso de un pez con cara de humano. No te voy a mentir, es un poco turbio la verdad, pero sí. Pero llegó un punto que a la gente incluso le tomó cariño. Con el pez podía tener conversaciones y él te respondía. O como ese juego donde visitabas a una pareja y dependiendo de lo que hacías, ellos reaccionaban de manera diferente. Y yo creo que ese será el punto máximo de los NPCs. Un juego entero donde todos los NPCs sean inteligencias artificiales. Que cada vez que juegues ese juego, el comportamiento de los NPCs sea totalmente único, ya que tendrás una interacción nueva cada vez que los veas, haciendo los NPCs más únicos de lo que pueden ser. Aunque para eso falta bastante, ya que, bueno, ya va. Aunque el mundo de la inteligencia artificial está avanzando muy rápido, pero todavía le faltan algunos cuantos años para que se perfeccione al punto de poder estar en un videojuego. Así que, ¿qué te pareció este video del día de hoy sobre los NPC? Así todo random y un video bastante corto, la verdad. Así que bueno, si tienes algo que decir, obviamente te estaré leyendo en los comentarios y espero que respondan a esta pregunta. ¿A ustedes qué les parece un NPC? Para ustedes, ¿qué es un NPC? Y dígame 3 NPCs que le hicieron sentir emociones y que todavía estén grabados en su memoria. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video y espero sus respuestas. Chao.